El día de hoy tocamos un tema nuevo, el de la termodinámica, que se divide en dos áreas principales, termofísica y termoquímica, que es la que vamos a ver en esta ocasión para el área de química. Bueno, la termoquímica lo que estudia básicamente es el calor que está asociado a procesos o reacciones químicas. Así que entonces para esto vamos a estar nosotros manejando un concepto básico muy importante en esta área, que es el de la entalpía, representado con la letra H, que no es otra cosa más que el calor que se absorbe o se libera en cualquier proceso físico-químico, pero que ocurre a presión constante. El requisito es que la presión que está en ese sistema, en esa reacción química, se mantenga constante, que no se incremente la presión o que tampoco disminuya. Básicamente este requisito se cumple ya que la mayoría de las reacciones químicas, al menos llevadas a cabo en los laboratorios, se realizan a presión constante, que es la presión atmosférica, y mientras no cambiemos de altitud, la presión atmosférica pues tiene un valor constante, así que podemos manejarlo muchas veces en términos de este calor llamado entalpía a presión constante. Una vez que ya sabemos y comprendemos qué es la entalpía, el concepto de entalpía, vamos a ver qué clases de entalpías existen. Tenemos a la entalpía de formación estándar primeramente, también conocida como entalpía de formación estándar molar, ya que, como vamos a ver aquí, se lleva a cabo una reacción por cada mol de sustancia. Se utiliza la letra griega delta para indicar un cambio, un incremento en la entalpía, que es H, F es la formación, y este superíndice 0 nos indica que está en condiciones estándar. Las condiciones estándar se van a medir en base a una temperatura de 25 grados Celsius y a una presión de una atmósfera. Estas condiciones de temperatura y de presión se conocen como las condiciones estándar y permiten, como el nombre lo dice, estandarizar los parámetros de entalpía para toda reacción química. La entalpía de formación en este caso específicamente es el calor que está asociado a una reacción para que ocurra la formación de un compuesto a partir de sus elementos. ¿Sí? Entonces es una reacción de formación, o también conocida como reacción de síntesis, ya que se va a formar un compuesto a partir de sus elementos constituyentes. Por ejemplo, veamos el caso del cloro de cobre 2. Tenemos el cobre en estado sólido más el cloro, que es diatómico en forma gaseosa a temperatura estándar. Estos átomos, cuando se unen, estos elementos, cuando se unen, van a formar el compuesto cloruro de cobre 2 o cloruro cúprico, que es una sal en estado sólido, y la variación o el cambio de su entalpía de formación estándar, la literatura nos tiene un valor de menos 205.9 kilojoules por cada mol. Es decir que este cambio de calor va a liberar, el signo negativo es que libera, como vamos a ver a continuación, libera 205.9, casi 206 kilojoules de calor o de energía calorífica por cada mol de sustancia que se está formando de cloruro de cúprico. En el inciso B tenemos la formación del bromo gaseoso a partir de dos átomos de bromo que están separados, se unen y forman una molécula diatómica en fase gaseosa, que es lo que nos dice el AG. Tiene una entalpía, una variación de entalpía de formación estándar positiva de 30.7 kilojoules por cada mol. El signo positivo realmente lo que nos indica es lo contrario al negativo, en este caso que la reacción necesita absorber calor para que se lleve a cabo. En este caso va a absorber 30.7 kilojoules de energía calorífica por cada mol de sustancia que se forma, en este caso el bromo. Así que esto nos lleva a lo que son los llamados procesos exotérmicos y endotérmicos, o reacciones exotérmicas y endotérmicas. Una reacción exotérmica es aquella que libera calor hacia el entorno o hacia afuera, y su variación de entalpía en general, su delta H, es menor que 0, es decir, que es negativo. Siempre que tengan ustedes un signo negativo en las entalpías, entonces nos indica que se está liberando calor hacia el entorno o hacia afuera de la reacción.
Por el contrario, un proceso que es endotérmico nos va a ser aquel en que se absorbe calor de afuera y entra hacia el sistema, hacia la reacción. Por lo tanto, su delta H al ganar calor es positivo, mayor que cero. De hecho, guíense por los prefijos. Endo quiere decir dentro, térmico calor. El prefijo exo quiere decir fuera. Y térmico igual calor, entonces expulsa o saca calor, libera calor hacia el exterior. Y el endotérmico ingresa calor a su interior. De esa manera, entonces, ustedes pueden asociar para la memoria cuál es un proceso exotérmico y endotérmico. Recuerden los prefijos exo fuera, endo dentro. Si libera calor, pues no pierde calor la reacción, por eso es negativo. Y si absorbe, entonces gana calor, por eso es positivo. Tiene esa lógica detrás, entonces, los signos también. Ahora vamos a ver lo que es otra clase de entalpía muy importante y es la que más se pide en los cálculos, en problemas, es la entalpía de la reacción. Para una reacción en general, A más B, que da como producto C y D, balanceada con los coeficientes en minúsculas, vamos a considerar primeramente que delta, la letra delta, la variación o el incremento en ciencias es la cantidad final menos la cantidad inicial. Así se manejan los deltas matemáticamente en ciencias, cantidades finales menos iniciales, ¿no? Por ejemplo, un delta T, donde T es temperatura, sería temperatura final menos la temperatura que hay al inicio. Aquí también sería el delta H de la reacción, va a ser la entalpía del estado final menos la entalpía del estado inicial. En una reacción química, el estado final, pues son realmente los productos. Este se puede considerar como el estado final de un proceso o un fenómeno químico, que es la reacción, y los reactivos serían entonces el estado inicial, de tal forma que matemáticamente el delta H de la reacción en condiciones estándar se calcula como la suma de las entalpías de formación estándar de los productos, que es el estado final, menos todas las entalpías, eso sería matemáticamente también una suma, la suma de las entalpías de los reactivos, delta H de formación estándar para los reactivos. Sí, esto, bueno, realmente es también una entalpía molar, se va a llevar a cabo por cada mol. Entonces, dentro de estas entalpías se va a multiplicar por n minúscula, que es el número de mol indicado por el coeficiente que nos da la reacción ya que está balanceada. Así que entonces lo que prosigue es hacer al menos un problema para ilustrar el cálculo de esta fórmula y ver pues cómo se desarrolla este concepto. Así que vamos a plantear un problema, un ejemplo para calcular la variación de entalpía de una reacción. Entonces vamos a ver este cálculo de la entalpía estándar de la reacción para la disociación gaseosa del pentacloruro de fósforo en tricloruro de fósforo y cloro. Aquí tenemos la reacción química. Bueno, recuerden únicamente aquí, primeramente, que una disociación lo único que nos quiere decir es una separación, ¿no? Entonces la molécula de pentacloruro de fósforo se separa en una de tricloruro de fósforo y otra de cloro gaseoso. Entonces eso es la disociación, únicamente una separación, al igual que se ve en el tema de ácidos y bases. Y la ecuación, bueno, debe estar balanceada. Primeramente, observen el fósforo, tenemos un átomo y un átomo, el cloro aquí son 5 y del lado de los productos tenemos 3 más 2 igual a 5. Es decir, que la ecuación química ya se encuentra balanceada y por lo tanto no necesito agregar ningún coeficiente en este caso. En la literatura se nos reporta los valores de entalpía de formación estándar en unidades de kilojoule sobre mol. Comúnmente ya los tenemos aquí, ¿no? Por lo tanto es evidente que no necesitamos memorizarlos, únicamente se consultan o si te lo preguntan en un examen tienen que darte estos valores. Así vamos a ocupar esta ecuación, esta fórmula para calcular la entalpía de la reacción estándar con condiciones estándar. Y vamos primero con este término que nos dice la suma de entalpías de formación estándar de los productos multiplicado por el número de mol que tiene en
la ecuación. En este caso, como el único reactivo es el pentacloruro de fósforo, y su coeficiente aquí no está escrito, es decir que es 1, entonces aquí pues sería multiplicar n igual a 1, que no nos va a afectar. Entonces la entalpía de la reacción estándar va a ser igual a la suma, primeramente dice aquí de los productos, ¿sí? De los productos, tenemos dos productos, que es el tricloruro de fósforo y el cloro, ¿no? Entonces vamos a consultar los valores de entalpía. Para el tricloruro de fósforo es igual a menos 306.3 kilojoules sobre mol, multiplicado por 1, porque solamente está una vez, no es necesario anotar el 1, más la entalpía del otro producto, que es el cloro. Sin embargo, el cloro tiene una entalpía de formación de 0 kilojoules sobre mol. Y entonces ya tenemos el primer término de esta ecuación, la suma de las entalpías de los productos, que en este caso, bueno, son estos dos. Un comentario aquí importante: muchos elementos, como en este caso el cloro, o algún otro, sea metal, no metal o metaloide, que nos reporten en tablas, comúnmente tienen una entalpía de formación estándar de 0. Entonces, bueno, ese dato de todas formas se los tienen que confirmar en la tabla. Hay algunas excepciones también dependiendo del estado de agregación que presente esos elementos. A veces no siempre llega a ser 0, pero entonces ese dato de cualquier forma lo vamos a ver reportado en la literatura y en las tablas que se nos proporcionan. Seguimos resolviendo esta ecuación. Nos dice menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos. Aquí solamente tenemos un reactivo, que es el pentacloruro de fósforo, cuya entalpía es de reportada menos 339.2, como podemos ver en kilojoules por mol o sobre mol, por 1, y que es el coeficiente y no se afecta el 1. Y ahora vamos a llevar a cabo el cálculo. Esto más 0 sigue siendo menos 306.3 kilojoules por mol, menos por este menos va a quedar como más 339.2 kilojoules por mol. Así que finalmente, al quitar o eliminar paréntesis, lo único que tenemos que hacer pues es efectuar la suma o la resta que ya ha quedado aquí. Entonces, como una cantidad es negativa, la otra positiva, efectivamente se trata de una diferencia. El número más grande es positivo, entonces va a ser positiva la diferencia también, y vamos a obtener esta diferencia nosotros llevando a cabo pues esa resta. Entonces, al hacer esa resta, tendríamos aquí 0.9 décimos, un valor de 32.9 en kilojoules sobre mol. Y ya entonces tenemos el cálculo, ¿no? En una prueba, en un cálculo de examen, pues así lo llevas a cabo. Si te permiten el uso de calculadora, bueno, pues es más rápido, si no hay que hacerlo de esta forma. Y también interpretar el resultado es muy importante. Tenemos un valor positivo, entonces esto nos dice que es una reacción endotérmica, ¿verdad? Un delta H positivo es endotérmica. Es una reacción donde para que se disocie esta molécula tiene que aplicarse calor como un reactivo, digamos. Si no le aplicamos calor a este reactivo, la reacción simplemente no ocurre. Específicamente, casi 33 kilojoules de energía calorífica por cada mol de sustancia que se quiera disociar de pentacloruro de fósforo. De esta manera, entonces, aunque fue una reacción pequeña o sencilla de realizar, pues pueden hacer ustedes reacciones, ejercicios similares, pero el cálculo, el proceso siempre va a ser el mismo, seguido por esta ecuación. Ya en posteriores videos hablando de termodinámica, bueno, estaremos haciendo otros cálculos también relacionados a esto, pero de momento, para hacerlo básico ahorita en este primer video de introducción,
vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a dar todavía algunos conceptos a nivel básico, también introductorio, como lo son la entropía y la energía libre de Gibbs. Entonces, la entropía. ¿Qué es la entropía? Bueno, la entropía representada con la letra S mayúscula no es otra cosa más que el grado o el nivel que tiene de organización un sistema. Y vamos a ver como ejemplos los estados de agregación: sólido, líquido y gas. A nivel molecular o a nivel atómico de sus partículas, estos sistemas, sabemos que en estado sólido las moléculas o los átomos se encuentran sumamente unidos con una alta fuerza de cohesión y prácticamente no se pueden mover estas partículas. En el estado líquido ya están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento, y en el estado gaseoso se encuentran aún más separadas y con mayor libertad de movimiento de forma aleatoria. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista microscópico, podríamos decir que el sistema que tiene la mayor organización o el mayor orden, ¿cuál sería? Efectivamente, el estado sólido, ya que las partículas prácticamente no se mueven de su lugar, no hay un desorden en este sistema. Entonces, como tenemos aquí ahora mayor entropía, menor orden y viceversa. Entonces, el sistema que tiene menor orden en este caso, de los tres, pues efectivamente es el estado gaseoso. Por el contrario, ¿no? Donde las moléculas se mueven caóticamente, tienen mayor libertad de movimiento que en los demás estados, tienen más separación, y entonces es un sistema que es más difícil de estudiar desde ese punto de vista. Es más desordenado o menos ordenado. La entropía entonces S del estado gaseoso sería más alta, porque como vimos aquí, a mayor entropía, menor orden. Es mayor entonces que la entropía del estado líquido, y estas dos entropías o estos dos grados de orden son estos grados de desorden son mayores, o las entropías son mayores que las del estado sólido, que es el más ordenado, y entonces el sistema con mayor orden tendrá la menor entropía. La entropía del sólido entonces, en conclusión, es menor que la entropía de un líquido, a su vez menores que la entropía de un gas. Así que de esta manera tendremos la idea básica de lo que es la entropía. La entropía, bueno, no solamente se aplica a estados de agregación, evidentemente, sino también a una gran cantidad de reacciones químicas, donde nos va a interesar si los reactivos, el estado inicial de un fenómeno químico, tiene mayor o menor entropía con respecto a los productos. Eso nos va a hablar de alguna forma también de la espontaneidad de un proceso químico o también físico, como vamos a ver a continuación. Ahora, matemáticamente la entropía se define o se puede calcular como un incremento delta S es igual a delta H, o sea, la variación de la entalpía. Recuerden, H es entalpía dividido entre la temperatura absoluta, o en escala Kelvin, que es la escala absoluta, con el cero absoluto. La temperatura siempre se mide en Kelvin, no en Celsius o en Fahrenheit, que serían las otras escalas comunes de temperatura. Tiene que ser así: la entalpía en kilojoules entonces las unidades son kilojoules sobre Kelvin para la entropía. Básicamente en exámenes de admisión, por ejemplo, no vienen los cálculos con esta fórmula, únicamente se las presento para que la conozcan, o de alguna forma si llegan a preguntar algo sería en base a esta teoría. ¿Cómo se define matemáticamente la entropía? Bueno, si viene así, pues ya lo tienen ahí: delta H entre temperatura únicamente. Ya posteriormente, en videos más avanzados del tema de termodinámica, estaré haciendo ejemplos de cálculos con entropías sobre diferentes procesos químicos. Ahora vamos a ver lo que es el tercer parámetro energético más importante en termodinámica y termoquímica, sobre todo, que es la energía libre de Gibbs, representada con G mayúscula. Como se define, es la energía que es útil o está disponible por parte de un sistema para realizar trabajo. De acuerdo a las leyes de la termodinámica, específicamente a la primera ley de la termodinámica, los sistemas pueden convertir su energía interna
en trabajo y otra parte en calor, ya que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Básicamente va de la mano con esto. Aquí nos vamos a enfocar sobre todo en la parte que puede realizar un trabajo útil, no tanto la parte de calor. Matemáticamente es importante la fórmula, ya que pues no solamente en los cálculos, sino que la teoría nos puede manejar esto de la ecuación. ¿Cómo se define la energía libre de Gibbs? Se calcula matemáticamente como una variación, siempre se calculan en variaciones como pueden absorber o deltas, delta H, delta S y ahora delta G. La variación de la energía de Gibbs o energía libre de Gibbs va a ser igual a la variación de la entalpía delta H menos el término de temperatura multiplicado por delta S, ¿sí? Que básicamente este término, T por delta S, sería el despeje de delta H en la ecuación de arriba. La temperatura está dividiendo, pasa multiplicando y aquí aparece ese término para que tenga las unidades congruentes también, al igual que la entalpía. Tendría unidades de kilojoules o kilojoules sobre mol si estamos hablando de entalpías molares, como lo vimos en el cálculo anterior con la entalpía de una reacción estándar. Obviamente, si estamos hablando de condiciones estándar, presión de una atmósfera, temperatura 25 grados Celsius, entonces se pone el superíndice 0 a estos parámetros energéticos, delta G, delta H y delta S. Sí, que es lo más común. Ya al momento de hacer cálculos en reacciones químicas, lo más común son en condiciones estándar. Entonces ya sería de esta manera. Y también sirve como un criterio de espontaneidad y equilibrio. Es decir, nos va a permitir saber este parámetro de energía libre de Gibbs si un proceso se lleva a cabo de forma espontánea o no, o si alcanzó ya el equilibrio. Por ejemplo, vamos a ver algo muy sencillo. Un objeto que se encuentra en reposo a cierta altura y lo dejamos caer. Es un proceso espontáneo, ocurre sin intervención de energía externa. Básicamente se dice entonces que ocurre de forma espontánea. Pero el hecho contrario de que el plumón regrese a la posición inicial, hacia arriba en este caso, no ocurre de forma espontánea. Ocurre solamente si intervenimos aplicando cierta cantidad de energía, entonces ese proceso ocurre, pero si no, nunca va a suceder. Entonces se diría que es un proceso que no ocurre de forma espontánea. Ahora, si el delta G es negativo, es un proceso espontáneo, ¿sí? Menor que cero negativo, automáticamente ese proceso físico o químico será espontáneo, ocurre sin la intervención de energía externa. Si el delta G por el contrario es positivo, nos da un signo positivo el cálculo, al revés, será un proceso que no ocurre de forma espontánea. Y entonces tiene que intervenir energía externa para que ese proceso ocurra, como fue el de levantar el plumón o cualquier otro objeto. Finalmente, si el delta G vale 0, quiere decir que el sistema en estudio está en equilibrio. En este ejemplo sería que el plumón esté en reposo. En esta posición está en equilibrio, ya que no está interviniendo ninguna cantidad de energía del exterior sobre este plumón, o tampoco el plumón está haciendo energía está emitiendo energía sobre los alrededores. Entonces decimos que está en una posición estable o de equilibrio. Eso va a ser muy importante en las reacciones químicas, principalmente en el tema que sigue, que es el de equilibrio químico, hablando de este tema, equilibrio químico, y también en cinética química. Eso va a ser fundamental tenerlo presente. De tal forma que entonces con esta información básica pueden ustedes resolver pues los primeros problemas en esta materia, en esta área. Y hablando también de exámenes de admisión, pues contiene la información suficiente, mínima y necesaria para que ustedes puedan contestar las preguntas que vienen en estos exámenes. Así que hay que ir respondiendo los ejercicios, las preguntas, tomando notas, y cualquier duda, comentario, está en las cajas abiertas disponibles para que ustedes me hagan saber qué más quisieran ver o qué falta, o cualquier sugerencia es para mí una retroalimentación.
Así que entonces nos vemos en la próxima.